Sacrificio perfecto, ya no sombra sino cuerpo. Por Hebreos 10, santificación eterna. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que cada año se ofrecen continuamente hacer perfectos a los que se alegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el cabecero del libro está escrito de mí, diciendo arriba: sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces dijo: heme aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Hoy así todo sacerdote se presenta, cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, asentóse a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Y entremos confiadamente, entremos confiadamente. Entrada al lugar santísimo, por la sangre del pacto eterno, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos dedicó nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque
Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues sabemos quién dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido alumbrados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte ciertamente estáis hechos oprobio y tribulaciones públicas, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os compadecisteis, y del hurto de vuestros bienes tomasteis con gusto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable sustancia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para conservación del alma. El que haré de mí manda en gozar que hizo perfecta la obra por siempre. Sacrificio perfecto, ya no sombra sino cuerpo. Por Hebreos 10, santificación eterna. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que cada año se ofrecen continuamente hacer perfectos a los que se alegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el cabecero del libro está escrito de mí, diciendo arriba: sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces dijo: heme aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Hoy así todo sacerdote se presenta, cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, asentóse a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Y entremos confiadamente. Entrada al lugar santísimo, por la sangre del pacto eterno, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos dedicó nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues sabemos quién dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido alumbrados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte ciertamente estáis hechos oprobio y tribulaciones públicas, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os compadecisteis, y del hurto de vuestros bienes tomasteis con gusto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable sustancia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para conservación del alma. Oh, yeah.
el que ha de venir, manda en toda la que hizo perfecta la obra. Por siempre